En el año 2022, un hombre de 30 años acaba de ser comparado en una revista con JP Morgan y con John D. Rockefeller. Duerme en un puff en su propia oficina, vestido con pantalones cortos y con una camiseta arrugada. Y sin embargo, sobre el papel vale más que Ford, vale más que Twitter y vale más que la bolsa de valores alemana. Su nombre es Sam Bankman-Fried y según él tiene una misión: amasar la fortuna más grande jamás construida para regalarla entera y salvar la humanidad. 72 horas es el tiempo que tardó esa fortuna en desaparecer. No hubo un rescate bancario, no hubo un colapso bursátil global. Lo que hubo fue un solo tuit, y meses después, un juez federal le recordaría cara a cara una pregunta que él mismo respondió antes del colapso: si estaba dispuesto a apostar la existencia del mundo tirando una moneda al aire. Esa respuesta explica mejor que cualquier hoja de cálculo cómo el altruismo se convirtió en la coartada perfecta para el fraude financiero más veloz de la historia. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. Y el ascenso de Sam Bankman-Fried no empezó con una computadora en un garaje, como tantas leyendas del Silicon Valley. Empieza en las aulas del MIT, donde estudia física, y en los pasillos de Jane Street Capital, una de las firmas de trading más herméticas de Wall Street, donde aprende la lección que va a definir toda su vida. Todo puede reducirse a un cálculo de valor esperado. Sus padres son profesores de derecho en Stanford. Su educación no fue solo académica, fue filosófica. Desde niño se le enseñó a pensar en utilidad agregada, una idea hermosa en teoría, una bomba de tiempo en la práctica. En 2017 abandona Jane Street y descubre que el Bitcoin no cuesta lo mismo en todos los países. Esa diferencia se convierte en la semilla de Alameda Research, la firma que fundó ese mismo año. 2 años después, en 2019, funda FTX, una casa de cambio de criptomonedas diseñada, según él, por traders para traders. Lo que ocurre a continuación desafía toda lógica empresarial. FTX no crece, explota. Y mientras el dinero se multiplica, Bankman-Fried construye una imagen que hipnotiza tanto a Washington como a Wall Street. La del genio desaliñado al que no le importa el dinero, duerme en un puff junto a su escritorio, conduce un Toyota Corolla, aunque su fortuna en papel supera en un momento dado los 26,000 millones de dólares. Viste pantalones cortos, incluso para reunirse con senadores, es vegano, firma públicamente el compromiso de donar casi toda su fortuna. Esta puesta en escena no es casual, es estrategia. Inversionistas de talla mundial ven en su desinterés aparente por el lujo una prueba de integridad. En enero de 2022, esa confianza se traduce en cifras. Una ronda de financiación valora a FTX en 32,000 millones de dólares. Meses antes, en diciembre de 2021, se había sentado frente al Congreso de Estados Unidos, presentándose como la voz razonable de toda una industria. Cuando el invierno cripto de 2022 golpea el sector, Bankman-Fried aparece como el salvador inesperado y la prensa financiera lo corona como el nuevo JP Morgan de las criptomonedas. Pero esa comparación esconde una ironía que nadie en ese momento se atreve a pronunciar en voz alta. Porque mientras el mundo veía un genio salvando una industria entera, una firma mucho más pequeña, mucho más opaca, ya estaba perforando un agujero en los cimientos de todo el imperio. Si queremos comprender cómo un supuesto filántropo terminó orquestando el fraude financiero más veloz de la historia, hace falta entender primero la filosofía que moldeó su mente. El altruismo eficaz, en su forma más pura, es una idea genuinamente noble: usar la razón y las matemáticas para hacer la mayor cantidad de bien posible en el mundo. Uno de sus principios se llama gana para donar, conseguir un empleo muy lucrativo y donar esas ganancias a las causas de mayor impacto. Bankman-Fried no descubrió esa idea por accidente, se la presentó años antes de fundar FTX, uno de los filósofos más influyentes del movimiento.
¿Por qué conformarse con donar algo de dinero cuando se podía construir la máquina financiera para donar todo el dinero del mundo? El problema es lo que ocurre cuando esa lógica se combina con una tolerancia al riesgo verdaderamente extrema. Meses antes del colapso, un economista le planteó a Bankman-Fried un experimento mental durante una entrevista pública. Imagina un juego, le dijo. Existe un 51% de probabilidad de que dupliques el valor de todo lo bueno que existe en la Tierra y un 49% de que el mundo entero desaparezca. ¿Jugarías una y otra vez, doblando siempre la apuesta? Bankman-Fried, sin titubear, respondió que sí. Meses después, el juez federal que lo sentenciaría recordaría exactamente ese intercambio antes de dictar su fallo, describiéndolo como un hombre dispuesto a apostar la existencia misma de la vida en la tierra a cara o cruz. Ahí está expuesta, sin filtros, la psicología detrás del colapso, el sesgo del Salvador. Cuando una persona se convence de que su misión es salvar la humanidad y además se cree más inteligente que el resto del planeta para calcular las probabilidades, las reglas convencionales de la ética dejan de sentirse sagradas, se convierten en fricción. Si el fin es lo bastante grande, cualquier medio se vuelve automáticamente justificable. Esto no era todavía una confesión de fraude, era apenas una forma de pensar, pero esa forma de pensar, aplicada en silencio a miles de millones de dólares que no le pertenecían, estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría retorno. Sobre el papel, FTX y Alameda Research eran dos empresas distintas. En la práctica, eran los dos lóbulos de un mismo cerebro, controlados por la misma persona. FTX era la fachada pública, la casa de cambio brillante, donde millones de usuarios depositaban su dinero confiando en que estaría seguro y disponible en cualquier momento. Alameda Research era la trastienda, una firma de trading privada y opaca, que apostaba con ese mismo dinero en los mercados más volátiles del planeta. La línea que debía separar ambas empresas, sagrada en cualquier institución financiera regulada, tenía en el caso de FTX un agujero, un mecanismo interno que le daba a Alameda una línea de crédito prácticamente ilimitada. En otras palabras, cuando Alameda perdía dinero apostando en los mercados, ese dinero no salía de sus propias arcas, salía silenciosamente del dinero que los clientes de FTX creían tener guardado, intacto, esperándolos. Y Alameda perdía mucho. El colapso de la criptomoneda Luna en mayo de 2022 dejó un cráter en sus posiciones. En lugar de admitir la pérdida, la maquinaria interna simplemente tapó el agujero con más dinero ajeno. Ese capital invisible para los balances públicos se destinó a cientos de inversiones de riesgo, a propiedades de lujo en Bahamas y a una campaña de marketing colosal, comerciales, contratos con estrellas del deporte y hasta los derechos de nombre de un estadio. Al mismo tiempo, se convertía en uno de los mayores donantes políticos de Estados Unidos. Al frente de Alameda estaba Caroline Ellison, matemática de Stanford, ex empleada de Jane Street, y durante una buena parte de este periodo, pareja sentimental de Sam. Según ella misma, testificaría años después ante un tribunal federal. Los libros contables internos no reflejan una sola realidad financiera, sino varias versiones distintas, ajustadas según quien las fuera a leer. ¿Cómo reaccionaría un genio matemático semejante desvío de fondos ajenos? Bankman-Fried no se veía a sí mismo como un ladrón, sino como alguien que tomaba prestado temporalmente, un capital que de su propio talento recuperaría con creces. El secreto se mantuvo perfectamente sellado, hasta que un día de noviembre de 2022, un documento financiero filtrado llegó a la bandeja de entrada equivocada, o a la correcta, según se mire. El 2 de noviembre de 2022, un medio especializado publica un reportaje sobre el balance financiero de Alameda Research, basado en documentos filtrados. Los números cuentan una historia inquietante. De los $14.600 millones en activos
que Alameda dice poseer, más de 5.800 millones, no son dinero real, son FTT, un token creado por la propia FTX. Es el equivalente financiero de que un banco afirme tener miles de millones respaldados por pagarés que el propio banco imprimió. La pregunta que empieza a circular es tan simple como devastadora. ¿Acaso todo el imperio es, en el fondo, una ilusión contable? Durante 4 días, la tensión se acumula en silencio. Y entonces, el 6 de noviembre, entra en escena el fundador de Binance, la mayor casa de cambio de criptomonedas del planeta. Con una sola publicación, anuncia que, citando revelaciones recientes, su empresa liquidará todas sus tenencias del token de FTX. Es la chispa sobre el barril de pólvora. Caroline Ellison intenta contener el incendio, ofrece públicamente comprar todo el token para evitar que la venta masiva hunda su valor. Bankman-Fried publica y luego borra un mensaje asegurando que la empresa está bien, pero el mercado ya no confía en las palabras, confía únicamente en lo que puede retirar. Comienza una corrida bancaria de proporciones históricas. En apenas 72 horas, los usuarios intentan retirar más de 6.000 millones de dólares de la plataforma. Y ahí llega el momento de la verdad. FTX sencillamente no tiene ese dinero disponible, nunca lo tuvo, no en la forma en que sus clientes creían. El 8 de noviembre, Binance firma una carta de intención para rescatar a su rival. Por un instante, parece que la crisis podría contenerse, pero al día siguiente, tras revisar los libros contables reales, Binance se retira del acuerdo. Lo que encontraron dentro de FTX resultó ser demasiado grande. El 11 de noviembre de 2022, FTX, Alameda Research y más de 130 empresas afiliadas se declaran en bancarrota. Bankman-Fried renuncia como director ejecutivo. En su lugar asume John J. Wright III, el mismo especialista que, 2 décadas antes, había supervisado el desmantelamiento de la petrolera Enron tras su propio escándalo de fraude. Días después de asumir el cargo, Wright declaró ante un tribunal que en 40 años de carrera rescatando empresas en ruinas, jamás había visto una ausencia tan completa de controles corporativos básicos. El imperio de 32.000 millones de dólares se había evaporado en apenas 9 días. Ahora empezaba la cacería del hombre que lo había construido todo sobre una promesa rota. El 12 de diciembre de 2022, un día antes de que tuviera previsto testificar ante el Congreso, la policía de Bahamas detiene a Sam Bankman-Fried. 9 días después es extraditado a Estados Unidos, donde queda libre bajo una fianza récord de 250 millones de dólares, respaldada por la casa de sus propios padres. Pasa los meses siguientes bajo arresto domiciliario, insistiendo en que jamás tuvo intención de cometer fraude. Pero a su alrededor el círculo empieza a cerrarse. Sus 3 socios más cercanos, quienes mejor conocían los libros contables reales, se declaran culpables y aceptan colaborar con la fiscalía. En agosto de 2023, un juez revoca la libertad condicional al concluir que había intentado presionar a un testigo, y Bankman-Fried espera el juicio tras las rejas. El juicio comienza en octubre de 2023 en un tribunal federal de Manhattan. Durante semanas, los fiscales despliegan ante el jurado la evidencia de un imperio construido sobre una mentira sistemática, los comerciales, los contratos millonarios y sobre todo las palabras de quien alguna vez fueron su equipo más cercano. El 2 de noviembre de 2023, el jurado declara a Bankman-Fried culpable de los 7 cargos de fraude y conspiración que enfrentaba. 5 meses después, el 28 de marzo de 2024, el juez dicta sentencia, 25 años de prisión federal y una orden de decomiso por más de 11.000 millones de dólares. Antes de leer el fallo, recuerda, casi palabra por palabra, aquella entrevista donde Bankman-Fried se declaró dispuesto a apostar la existencia del mundo entero a cara o cruz. Y advierte que existe un riesgo real de que ese hombre, ese mismo hombre, vuelva algún día a ser algo igual de peligroso. En 2025,
Un tribunal de apelación confirma de forma unánime tanto la condena como la sentencia, pero la cifra en años de prisión nunca fue el verdadero castigo. El costo real se mide en la fe rota de miles de personas y en el propio movimiento del altruismo eficaz, obligado a meses de exámenes de conciencia pública, y quizás la evidencia más reveladora no llegó de un fiscal, sino del propio Sam. Días después del colapso, respondió con inquietante honestidad a la pregunta directa de una periodista sobre si toda esa fachada ética había sido, en el fondo, una estrategia de relaciones públicas. Su respuesta no fue un no, fue un sí, aunque no del todo, un matiz que, en el fondo, lo confirmaba todo. Sam Bankman-Fried no defraudó a pesar de creerse un salvador. Defraudó precisamente porque creyó ser uno. Y en algún lugar en este preciso momento, otra mente brillante, convencida de que sus propias buenas intenciones podría estar a punto de cometer exactamente el mismo error. Yo soy Nijamaro y esta es la primera entrega de Cultura de Poder. Hasta la próxima.